buscaré. Queridas familias, queridos amigos, entre los diversos escritos del Nuevo Testamento, además de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, encontramos las cartas apostólicas, entre las cuales está la carta de Santiago, que no es un tratado doctrinal, como a veces encontramos en las cartas del apóstol San Pablo, sino que es una carta más bien de tipo pastoral, que va tocando diversos aspectos de lo que es la vida del cristiano y exhortándonos a llevar una vida de coherencia con aquella fe que profesamos. Una de las cosas que le preocupa mucho al apóstol es que la fe se haga vida. Y muchas veces hemos hablado de esto. La fe que no es simplemente un creer o una creencia. Llega a decir el apóstol: ¿crees que hay un solo Dios? Haces bien. Pero mirá que los demonios también saben que hay un solo Dios y tiemblan. Lo que le preocupa es la fe, pero la fe vivida. Por eso exhorta a unir a esa fe las obras. Si ustedes me permiten, voy a leer un trocito de la carta de Santiago que en este domingo se proclama en las iglesias. Dice así: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Podés creer mucho, repetiríamos nosotros como un eco de la palabra. Podés proclamar, como decía Jesús, Señor, Señor, pero no son los que dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, decía Jesús. La fe sin obras no salva. Esto es lo importante. Pero al mismo tiempo, el apóstol, si nos preguntamos qué obras, nos dice las obras de misericordia. Después volveremos un poquito sobre esto, pero escuchémoslo a él cuando nos dice: ¿de qué le sirve a uno de ustedes al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, decirles: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les dan lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Y vuelve a sorprendernos entonces esta palabra. Muchas veces encontramos a personas que dicen: no, yo vivo la fe a mi manera, rezo en mi casa, pero no quiere saber mucho ni con la iglesia, ni con compromisos con los demás, ni con todo, como un refugio, la fe. Pero no, la fe no es un refugio, es como un fuego que quema y tiene que manifestarse en el fuego del amor a los demás. No tiene que quedar escondido en una intimidad inaccesible. Tiene que traducirse en esas obras donde, si por la fe amo a Dios, ese amor de Dios inunda mi alma, mi corazón, mi vida, y se irradia. Y sigue diciéndonos el apóstol: sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle: muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Esto que hemos escuchado como palabra de Dios, no solamente como palabra de un apóstol, nos hace reflexionar y nos invita. Pero ¿cuáles son las obras? Recién decíamos
El apóstol se refiere sobre todo a aquellas obras de misericordia hacia el prójimo. Y nosotros recordamos aquello que fuimos aprendiendo de cuáles son las obras de misericordia. Y la Iglesia nos dice, están las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. ¿Cuáles son las obras corporales? Y nos remite a aquellas palabras de Jesús que nos trae el evangelista Mateo cuando presenta esa gran escena del juicio final. Y va separando a unos de otros. A unos para ser benditos y recibir la herencia preparada por el Padre desde la eternidad, del reino de los cielos. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, estaba enfermo o preso y me vinieron a ver. ¿Recordamos? Y a los que no lo hicieron, ustedes no. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Por eso, recordemos estas obras de misericordia corporales. ¿Cuáles son? Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar hospitalidad al peregrino, dar de beber al sediento, vestir al que tiene frío, visitar a los presos, a los enfermos, enterrar a los difuntos. Son 7. Pero cuando nosotros sabemos que el amor está en el alma, el amor no es una virtud más entre las otras virtudes que pueden caracterizar la vida de una persona, sino que es la virtud, la caridad, la que envuelve a todas las demás. Es como el amor de Dios que ha sido infundido en nuestras almas con la gracia que se nos ha dado y quiere estar allí vivo y operante. Pero también este amor viviente, las obras que brotan del amor, son las obras de misericordia espirituales. Y la Iglesia nos dice cuáles son: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar un buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al que está triste, sufrir con paciencia en las intolerancias, los defectos del prójimo, en las incomprensiones, y rogar a Dios por los demás, por los vivos y por los difuntos. El discípulo, con todo esto, nos está diciendo el eco de las palabras del apóstol Santiago, no debe solamente recibir la palabra y creer, debe guardar, sí, la palabra, pero la debe expresar la debe profesar con los labios, pero debe hacerla operante en el amor al prójimo, testimoniarla con firmeza, porque es la única fuerza, la misericordia, el amor, la que puede transformar al mundo desde un estado de deterioro muy grande en que está en algo nuevo. No nos van a salvar solamente grandes políticas económicas, sociales, sino que nos va a salvar la vida del amor cuando se encarna en las personas, en las familias, en los grupos, en la sociedad y en todo lo que constituye nuestra vida. Pidamos al Señor esto, que nuestra fe no esté muerta, sino que esté viva y operante en las obras, que son el gran signo de la presencia de Dios. Los primeros cristianos se acercaban al grupo de los apóstoles y los discípulos al ver cómo se amaban. Este amor que se irradia también tiene una fuerza de atracción muy grande hacia el encuentro del Señor. Que Dios nos bendiga.